Existen dos campos de estudio dentro de la economía. Más allá de la microeconomía y la macroeconomía, tenemos la economía positiva y la economía normativa. Bueno, vamos a hablar de esto hoy día. Vamos a partir con la economía positiva, la cual busca hacer una descripción de los fenómenos económicos. Estudia las fuerzas que afectan la economía y busca predecir las consecuencias de su actividad. Algunos ejemplos de las preguntas a las que intenta dar respuesta la economía positiva es, por ejemplo, ¿cómo afecta la subida del precio de un periódico a la cantidad del mismo que se compra? ¿Cómo afecta la subida de los salarios a la demanda de menús en los restaurantes de una zona? ¿O cómo afecta una bajada de los tipos de interés de las inversiones que hacen las empresas? Y por otro lado, la economía normativa busca definir unos criterios que guíen las decisiones económicas. Responden, para seguir con el contexto, a preguntas: ¿qué debe ser? ¿Qué debe hacerse? O, por ejemplo, ¿debe un gobierno bajar los impuestos? ¿Debe gravarse la contaminación? ¿Deben aumentarse las pensiones? Las decisiones de política económica constituyen una respuesta de los gobiernos a estas preguntas. En este enfoque, por lo tanto, se pone de manifiesto un componente subjetivo, la emisión de juicios del valor. Como dijo Nassau Senior de la Universidad de Oxford, las conclusiones de los economistas, independientemente de lo generales o ciertas que sean, no los autorizan a añadir ni un solo consejo. Ese privilegio corresponde al escritor y al estadista, que han examinado todas las causas que pueden promover o reducir el bienestar general de aquellos que se dirigen, no al teórico, que solo ha considerado una, aunque se encuentre entre las más importantes. Según lo que hemos dicho, la actividad económica es la dedicada a la satisfacción de las necesidades. Para tal satisfacción se producen bienes y servicios. Pues bien, los bienes pueden clasificarse según su materialidad como bienes o servicios. Los bienes son materiales como las mesas, las sillas, los escritorios, entre otras cosas, y los servicios son inmateriales o intangibles, como el turismo, la sanidad, la educación, la salud, el transporte. También se pueden identificar según su escasez. Pueden ser libres, o sea que no son escasos, que nadie puede ser excluido de su consumo, por ejemplo, los servicios básicos de luz, el agua o incluso el aire. Y por otro lado tenemos los económicos. Son escasos en relación con las necesidades y es necesario buscar el mejor uso posible para los mismos. Casi todos los bienes entrarían en esta categoría, como por ejemplo las máquinas, las ropas, los edificios. Son todos los que son objetos de estudio de la economía. Como dato curioso, el concepto de bien libre ya era conocido hace muchos siglos, si bien lógicamente era denominado de otra forma. Ya Alfonso X el Sabio hacía referencia al mismo en sus 7 partidas, a las que pertenece el siguiente extracto. Partida tercera. Aquí se comienza la tercera partida, que habla de la justicia, de cómo ha de hacerse ordenadamente en todo lugar por la palabra de juicio y por obra de hecho. Título 28. De cómo gana el hombre el señorío de las cosas de cualquier naturaleza que sean. Ley 3. Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo son estas: el aire y las aguas de la lluvia, el mar y su ribera, pues cualquier criatura que viva puede usar de cada una de estas cosas según fuese menester, y por ello todo hombre se puede aprovechar del mar y de su ribera, pescando y navegando, haciendo allí todas las cosas que entendiere que a su provecho serán. Podemos clasificar también los bienes según su finalidad de consumo, que se utilizan para satisfacer directamente alguna necesidad. Pueden ser duraderos o perecederos o no duraderos. Como por ejemplo, de duradero tenemos un coche y de perecedero tenemos los alimentos. También de capital o de inversión. Se utilizan para producir otros bienes como materias primas, como por ejemplo máquinas, cadenas de producción, entre otras cosas. También se puede clasificar según su grado de elaboración. Los intermedios deben sufrir alguna transformación para convertirse en bienes de consumo o de capital, como por ejemplo las piezas de un coche o los componentes de un ordenador. Y también tenemos los finales, que son aptos para su utilización sin necesidad de transformarse, como los muebles o las joyas.
tenemos los bienes privados que si son consumidos por una o unas pocas personas no pueden ser consumidas por otras al mismo tiempo, como la ropa, el calzado o los departamentos. Y tenemos los públicos que pueden ser consumidos por muchas personas a la vez y además no se puede excluir a nadie de disfrutarlos, como la educación, los parques, el alumbrado público o el servicio de policía. Podemos clasificarlos también según su relación con otros bienes. Tenemos los bienes complementarios que satisfacen conjuntamente a una única necesidad, como por ejemplo un ordenador necesita su teclado, su mouse, su monitor y es preciso contar con todos para poder desarrollar el trabajo de un computador. Tenemos también los sustitutos que satisfacen alternativamente la misma necesidad. Por ejemplo, podemos escribir usando bolígrafos de un color u otro como azul o negro, o podemos lavar usando detergentes de distintas marcas. Y también tenemos los independientes, que no guardan relación entre ellos en lo que se refiere a su consumo. Es como un bien final, pero que se puede ser utilizado sin necesidad de otros complementos, como una mesa o una camisa. Los clasificamos también según su relación con las rentas de las personas. Tenemos los inferiores, que su demanda disminuye cuando aumenta la renta de las personas, como los cereales básicos. Tenemos los de primera necesidad, que su demanda aumenta cuando aumenta la renta de las personas, pero lo hace en menor proporción a la renta, como los libros o los cines. Es decir, si una persona pasa a ganar, por ejemplo, el doble de dinero, es fácil que comprara más libros o vaya más veces al cine, pero no que compre el doble de libros o que vaya el doble de veces al cine. Y también tenemos los de lujo, que su demanda aumenta más que proporcionalmente cuando aumenta la renta de las personas, como por ejemplo los viajes de placer o coches de alta gama. En cualquiera de los casos, en esta última clasificación, la catalogación de un bien como inferior de primera necesidad o de lujo debe ir referida a una persona determinada en un momento determinado. Por ejemplo, lo que es para una persona europea un bien de primera necesidad o inferior puede ser un bien de lujo para alguien que vive en África, por ejemplo. De igual manera, lo que hoy para mí es un bien de lujo puede ser un bien de primera necesidad o incluso inferior dentro de muchos años, como lo que pasa con nuestros celulares. Como antiguamente eran los celulares con pantalla táctil. Antiguamente era un bien de lujo y muy pocas personas podían tener uno. Sin embargo, hoy en día la gran parte de la población tiene uno en sus bolsillos. Y eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios en la caja de comentarios, cualquier recomendación, sugerencia o algún pedido de que hablemos de algún tema en especial, lo estaremos escuchando. Hasta el siguiente video, esto fue Andros Venom.